Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la mesa, a la sala, a la agenda, al lugar, al ágora de Manfred. Bienvenidos al canal de Twitch de Manfred, un poquito más de un mes después del último directo que tuvimos por aquí, aquel de Manfred Awards, cuya copresentadora nos acompaña hoy en los comentarios como moderadora. Chris Miquel, bienvenidos de nuevo. ¿Cómo va ese mes de enero, de febrero, de marzo? ¿Hoy qué es? No sé. Creo que es el 45 de enero, me parece. No obstante, estamos encarando este 2023 en Manfred con muchísimas ganas y queremos traeros por aquí contenido con el que podáis interactuar. Queremos acercarnos a vosotros, queremos que participéis por esta sala de chat, queremos que nos contéis qué queréis ver aquí. Queremos que este sea un lugar de reunión, al final, con vosotros, que sois nuestra comunidad y no solamente un lugar de conversación unidireccional. De hecho, os voy a contar un secreto que yo creo que no me está escuchando absolutamente nadie. Estamos a nada de convertirnos en afiliados de Twitch. Tengo por aquí los criterios, que son tener más de 50 seguidores, que lo tenemos conseguido, una media de 3 espectadores, también conseguido. Los que nos faltan son los de la periodicidad, que son streamear 7 días diferentes en un mismo mes y emitir 8 horas en un mes. Entonces, hemos llegado al punto, y además queremos compartirlo con vosotros porque entendemos que, bueno, pues tiene esa gracia. Hemos llegado al punto de replantearnos si tiene sentido, de replantearnos de qué forma queréis vernos por aquí, si nos queréis ver más, si este puede ser ese lugar de reunión, como comento, este puede ser el auditorio, el nuevo auditorio de la TarugoConf. Me parece, igual luego le preguntaremos a David qué opina, a lo mejor le ve potencial. Ahora, en serio, sabéis que siempre tenéis todas las redes sociales de Manfred, que las estáis viendo por aquí encima. También, de hecho, en el propio canal de Twitch las tenemos vinculadas, en correos electrónicos, la página web, donde queráis. Tenéis vía libre, carta blanca, la senda está completamente construida, el mod de Minecraft está instalado y podéis contactar con nosotros y contadnos lo que os apetezca ver. Puede ser cualquier cosa, nosotros tendremos en cuenta siempre, bueno, pues vuestras peticiones o sugerencias, porque una vez más, aunque me repita muchísimo, esto es por y para vosotros, así que bueno, esperamos vuestros comentarios. De momento hoy lo que tenemos son 2 temas sobre la mesa, teníamos muchas ganas de volver y lo importante es poner la primera piedra. Aquí estamos de nuevo en este 13 de febrero, debo decir que estuve a punto de poner este stream mañana, día 14 de febrero, pero alguien me avisó de que no era un día demasiado protocolario para hacer un directo hablando sobre el estado del sector, ya que hay algún tipo de evento, de celebración internacional de la que yo, bueno, pues no tenía demasiada noticia, la verdad es que desconocía. Sea como fuere, estamos aquí 13 de febrero y tenemos 2 temas sobre la mesa jugosos. Primero se pasará Yago Cousiño, Product Manager en Manfred, que seguro que ya conocéis, que nos va a explicar las nuevas alertas de ofertas de empleo. La última funcionalidad de Manfred que ha visto la luz era, de hecho, algo que llevamos mucho tiempo hablando, algo que nos habéis pedido muchas veces y bueno, pues por fin está ya en funcionamiento y nos va a contar un poco más sobre ella. Después hablaremos, como habéis podido ver las promos del directo, y aquí los tengo en la sala de espera, vosotros no los veis, yo sí, para eso soy como el gestor de esta cosa, ¿no? Tenemos a David Bonilla y a David Pardo para hablar sobre el estado del sector, esa cosa tan ambigua de la que tanto hablamos. Vamos por partes. Primero vamos a dar la bienvenida a Yago Cousiño, al que ya añado por aquí. Yago, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Bienvenido. tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntame, ¿cómo llevas ese mes interminable de enero? Ya fuera de coña, parece que no termina, ¿eh? Bueno, a ver, es interminable. Hace 13 días que estamos en febrero, Antonio, últimas noticias. Por eso es Eh, interminable. en nuestro caso sí que se ha hecho un poquito largo. Teníamos varias cosas por sacar que no hemos acabado, que nos está costando desplegar. Navidades, vacaciones, cambios y demás. Y la verdad es que por una cosa o por otra, pues eso, nos ha sorprendido un poco ya febrero y un poco lo que hablamos siempre, ¿no? A poco que hagas
criterios para cambiar un poco cositas en Manfred. De repente te sorprende febrero o marzo, ya ha pasado un quarter y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, siempre con ese espíritu que tenemos de intentar sacar curro eso, todas las semanas y de manera consistente, pues bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Yago, te hemos citado aquí para hablar no del Celta de Vigo, aunque también podría ser un tema interesante, sino para hablar Candente de últimamente. sino para hablar de las alertas de ofertas de empleo, una funcionalidad que hemos implementado, no hemos sacado a producción hace muy poquito, pero que realmente llevaba tiempo en la mente del producto de Manfred. Sí, era algo que, bueno, ya sabes que nosotros una de las máximas siempre en producto es interactuar mucho con los usuarios, tanto a través de entrevistas, llamadas, correos, como todo el feedback que recogemos por vuestra parte. En ese sentido, nosotros siempre estamos abiertos a mejorar y bueno, el tema de las alertas era algo como muy evidente, ¿no? No solo porque lo tengan muchos job boards, porque nosotros tenemos esa parte de job board de gestionar esas alertas nuestras, como también porque queríamos cambiar la relación con muchos de nuestros manfreditas, ¿no? Ahora, en muchos casos, solo podíamos servir una oferta que le encajara a alguien si entrara en Manfred y esa oferta estuviera abierta y te encajara correcto, entonces pudieras aplicar con ese condicionante de que nosotros siempre intentamos cerrar las ofertas lo más rápido posible, pues porque viene bien a usuarios que no hacemos perder el tiempo y porque viene bien a empresas que tienen una necesidad y una demanda importante. Entonces nos dábamos cuenta que a lo mejor una oferta, si la cerramos en 7, 10, 15 días, que es un poco la media, nos dábamos cuenta que había mucha gente a la que no podía aplicar, ¿no? Entonces era subóptimo por el lado de la empresa, que no siempre podíamos contactar con todos los usuarios que estuvieran interesados en esa oferta, que nos hubieran transmitido esa necesidad, porque hasta hace relativamente poco, literalmente la gente nos escribía y nos decía, oye, avísame de las ofertas de Node, ¿no? Ahora, claro, ya no es escalable, ¿no? Ya somos demasiada gente en base de datos como para poder hacer eso, ¿no? Entonces, esa necesidad de poder servir y ayudar a la gente, no solo cuando estén siempre en nuestro perfil entrando en Manfred continuamente, era muy importante, que siempre se tuviera control sobre lo que nos llegaba también era importante. Ya sabéis que para nosotros la parte de datos es algo clave en cómo diseñamos todo, no te vamos a molestar con ninguna oferta que no hayas pedido, entonces que un Manfredita siempre tenga control sobre lo que le llega, además de que, bueno, puedan recomendarle un scout alguna oferta a otra, para nosotros era importante, ¿no? Que ya diera un pasito más ese Manfredita en poder seleccionar lo que le llegaba y lo que no. Y bueno, en esa relación creíamos que era importante también para los scouts que tuvieran un poco ese apoyo, ¿no? Porque al final nuestra gente, nuestros recruiters, muchas veces tienen eso, sobre todo con ofertas de Java amplias o con gente que nos ha dicho, oye, estoy buscando hace 6 meses, que a lo mejor nos sigue buscando. No dejas de invertir mucho tiempo en hablar con mucha gente, en prever un poco qué puede aportar valor a cada uno. Sí. Y bueno, esto al final te ayuda a que en el momento en el que publicas una oferta, la persona que pueda estar interesada en ello, pues lo reciba rápidamente, ¿no? Un correo muy simple, con poquita información, pero la justa, y que solo te invita a echarle un ojo. Ni te lo recuerda ni busca nada más. Estas alertas que son configurables por cualquier usuario de Manfred, Yago, ¿qué criterios tienen? ¿Por qué se puede filtrar? ¿Por tecnología? ¿Por ubicación? Bueno, tantos como los filtros que tenemos, ¿no? Principalmente son roles, tecnologías, empresa o título de oferta, salario mínimo, localización, como tú bien decías, tanto en base a ciudades como en base a que sea remoto, híbrido La o modalidad. físico. Y bueno, luego también tenemos la parte idioma de la oferta, que está un poco más pensado a medida que vayamos creciendo y trabajando en otros países, ¿no? Hay un post que si Chris sigue por ahí, me va a hacer el inmenso favor de publicarlo por el chat, porque además está muy bien construido, que explica esto. Oh, mira, está el corte, está al segundo, milimétrica esta chica. En el que se habla de los filtros vitaminados y me parece muy interesante sacar un poco ese tema por aquí. ¿Qué pasos hemos tenido que dar para implementar estas funcionalidades, ¿no? ¿Qué papel han jugado esos filtros? Que tú hablabas mucho de ellos. Bueno, muy simple, ¿no? Lo que queríamos sobre todo era no llegar a un punto en el que tuviéramos que sobrecomplicar la pantalla de gestión de ofertas,
Ujú, y todas esas ofertas que vienen, ese listado. Para nosotros era importante aprovechar lo que ya teníamos y lo que ya teníamos era filtros, ¿no? Unos filtros muy básicos, muy basados en búsqueda de texto. Entonces, teniendo esa idea clara, gracias a la instrumentación que tenemos trabajando con Amplitude y demás, pues fue hacer primero búsquedas durante un tiempo de, oye, ¿qué está buscando más la gente por texto, ¿no? Y lo primero era tecnologías, lo segundo era roles, entonces era como muy evidente, ¿no? Lo primero que hay que hacer es trabajar con tecnología y con roles. Ya teníamos listados trabajados por nuestra parte. ujú. Nosotros trabajamos con una nomenclatura cerrada por nuestra parte, pero siempre abierta al feedback, entonces que vamos mejorando cada poquito. En la parte de roles, por ejemplo, tenemos explicado cada rol en la web y para nosotros era importante que la gente tuviera claro por qué está buscando, porque nos ha pasado y me ha pasado a mí, hablando con muchas manfreditas que nos decían, oye, yo quiero ser tech lead y yo quiero ser team lead y en la cabeza de dos personas distintas, tech lead y team lead, dos Quizá. puestos diferentes son lo mismo, ¿no? Porque en mi Ujú. empresa se trabaja de una manera, en mi empresa le ponemos nombre a esto de otra, ¿no? Entonces, era alinear toda esa información, trabajar en base a la interfaz que ya teníamos, que ya se usaba bien y que ya tenía pues eso, una cierta atracción. Y a partir de ahí, pues gestionar de una manera muy sencilla la parte de alertas, ¿no? Con una pantalla que se sacara afuera, para gestionar tus propias alertas, de momento súper básico, y que iremos mejorando en función del feedback y del uso. Ujú. Y bueno, hacerlo sencillo, que era lo importante para nosotros, hacerlo fácil. A día de hoy, si yo soy un usuario que se crea una alerta y aparece una oferta que cumpla con mis criterios, me llega un correo electrónico. Sí, un correo electrónico súper simple. De nuevo, repito mucho simple porque es un poquito lo que buscamos. eh, que al final te da los 4 o 5 datos más importantes. Un GIF Ujú, de Michael Scott, porque The Office siempre está ahí. por supuesto. Y buscando, pues bueno, oye, esto es lo que hay, este es el título, esta es la empresa, esto es el salario, esto es cómo trabajan. Eh, bueno, si te interesa, échale un ojo, ¿no? Y sin recordatorios, sin trampas, ni ganchos, ni cosas que no hayas pedido. No tiene más. ¿Nos comentas, Yago, algo sobre resultados? Sé que es muy pronto, sé que llevamos poco Mm. tiempo con esto en el aire, pero ¿hay algo de resultados que hayamos tenido desde que esto ha visto la luz? Bueno, nosotros hemos querido, y esto también, pues bueno, trabajando mucho con la mentalidad David del vertical slicing, de ir sacando poquito a poco, de ir mejorando y demás, hemos ido, por un lado, bueno, mejoramos el filtro de localizaciones, que era lo único que requería migración, porque pasamos de tener una búsqueda de texto pura a pasar todos los datos por una API, Ujú, para de una manera centralizar muchas cosas. Quitando eso, el alerta se desplegó ya en diciembre, el poder guardar una alerta en base a los filtrados y durante enero hemos ido sacando cada mejora, pues filtro aparte de roles, filtro aparte de tecnologías, una parte de localizaciones más pensada en 100% remoto o no, ¿no? Toda esta parte. Entonces, como hemos hecho release a los pocos, la tracción todavía se está viendo a un mes vista, ¿no? ok. El despliegue total ha sido una semana, que es cuando realmente se ha empezado a mover un poco en redes de Manfred. Ujú. Y entonces, desde que está todo completo de una semana, podría sacar el número y decir que han aumentado muchas las aplicaciones, pero también vemos esa atracción que se junta bastante con la atracción de febrero, que vuelve a subir después de Navidades, que suele ser un Año mes donde el nuevo. mercado está más parado, ¿no? Y Ujú. nosotros lo hemos notado especialmente con todo el flujo de ofertas que hemos sacado, ¿no? Entonces, ahora en febrero que estamos volviendo a coger tracción, tanto por cómo va el sector como esperamos por esta funcionalidad, es todavía difícil sacar datos puros que digas, vale, esto es totalmente atribuible. Sí que es verdad que los scouts están teniendo un poco esa sensación de tenemos más y mejores aplicaciones, pero de momento es una sensación, hay que chequearlo, ¿no? Porque tiene que mantenerse en el tiempo y tenemos que ver si va contra el ciclo que puede caer, pues eso, Semana Santa, que a lo mejor es una semana que baja un poquito normalmente, ver cómo va. Yago, como es mejor, como dice el refrán, vale más una imagen que mil palabras, ¿te Correcto. parece si hacemos una pequeña demo de estas alertas de empleo? Comparto tu Sí, pantalla y nos enseñas cómo configurarlas. genial, sí, va a ser muy simple, así que lo vemos súper rápido. Venga, está tu pantalla Eh, ya dentro. vale,
Aquí tenemos, este al final nuestro listado de ofertas. Por cierto, recuerdo que estamos buscando gente para el equipo de marketing, así que no, si veis que encajáis o conocéis a alguien que encaje, pues no dudéis en compartirlo o en aplicar. Y bueno, por la parte de ofertas, bueno, este es nuestro listado normal. Como decía, al final no queríamos cambiar nada de la interfaz, funcionaba bien de momento, era lo suficientemente simple y suficientemente flexible para seguir creciendo en base a ella. Y sí que hemos ido mejorando los filtros pues uno a uno y poco a poco, ¿no? Y sobre todo, como ya os decía, en base a vuestro feedback, cualitativo y cuantitativo. ¿Cómo interactuar con esto? Bueno, pues es intuitivo lo más que podamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las búsquedas más comunes en nosotros es el backend developer. Una de las herramientas y tecnologías donde más trabajamos son tanto Node como JavaScript. Así que, bueno, pues vamos a tener un ejemplo de, oye, llego a un sitio, tengo bastante claro que me puede encajar este tipo de roles, este tipo de tecnologías. Pues un salario mínimo anual, por ejemplo, pongamos de 50. Siempre lo capamos desde abajo hacia arriba. Entonces, si pongo 40, pues puedo aplicar a esta de 50, por ejemplo. Un porcentaje de trabajo en remoto de 100%, que es lo que más trabajamos ahora mismo, por daros un caso de uso muy, muy típico, donde ya no necesitaríamos un dónde, porque al final hay un 100% en remoto y el idioma de la oferta me da un poco igual, ¿no? Entonces, esta es una oferta típica. Podemos ir, y es un caso de uso muy normal, ¿no? Llego a ver el listado, vemos que hay varias, como ya decía, es un caso de uso normal, pues podemos chequear unos y otros, ¿no? Podemos ver un poquito qué buscamos. En muchos casos nos saldrán ofertas que a lo mejor de entrada el título no te encaja tanto, pues porque esto no deja de ser un OR, ¿no? Y de momento estamos viendo cómo hacer el filtrado. En muchos casos, por ejemplo, tenemos las ofertas como sumar puntos en Node y te va a buscar también por ello. Estamos todavía trabajando en ese sentido, viendo un poco el feedback de los usuarios. Pero bueno, digamos que reviso estas ofertas, no me encaja ninguna. Vale, perfecto. Quiero saber cuándo va a aparecer la siguiente que me vaya a encajar. Le damos a crear alerta, pantalla de confirmación típica. Efectivamente. Y creamos la alerta. Esta alerta, por ejemplo, Y ya te está sale aquí. ahí el... Sale la alerta de confirmación y ya sabemos que la tenemos aquí. Perfecto. Entonces, con esta alerta, con un nombre muy concatenado, muy simple, de momento no hemos querido tampoco hacer grandes virguerías en la pantalla de gestión de alertas, pues chequeamos un poco las alertas que tenemos activas, que podemos, por supuesto, borrar de una manera muy, muy rápida. No tiene más. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta oferta de Node Backend Developer se publicara? Que encaja perfectamente con este filtrado, por eso se muestra aquí. Bueno, muy sencillo. Te llegaría. De golpe te escribe Laura de Manfred, ¿no? En este caso, team@getmanfred, que es el equipo. Hemos querido que no sea Laura en este caso, que es muchas veces la persona que escribe, porque si no le contestaría mucha gente de me interesa, ¿no? Y entonces al final Laura, pobriña, Inteligente ese movimiento. tendría que interactuar con muchas cosas. Entonces, bueno, insisto, un correo básicamente de texto con muy poco carga de diseño, que estamos ahora in the making de un correo un poquito más elaborado. Tenemos un match, esta es la oferta, hay una oferta que cumple tus preferencias, las características y ver la oferta. Es todo lo que pedimos. A partir de ahí entramos en esa oferta, podemos echarle un ojo, hablar, bueno, en este caso de Ramón, oferta de Ramón, oferta buena, muy importante que sepáis esto. Y con esto, pues bueno, ya me puedo apuntar. Muy bueno, Yago. Al final, sobre todo, creo que una de las partes importantes también es que, bueno, pues cumplimos con esa parte de tus datos son tuyos, ¿no? Las ofertas las crea el usuario, las puede modificar tal y como le plazca y nosotros avisamos en base a lo que nos ha dicho que le interesa y según unos criterios muy concretos. Correcto, correcto. Siempre planteamos esto como un alcance mínimo y a partir de ahí mejoramos. Ya estamos recibiendo mucho feedback de los usuarios, encantados de recibir mucho más para afinar cositas, ¿no? Y para nosotros es importante que más allá de que, hagamos algo que nos venga a nosotros muy bien o muy mal, la cuestión, como siempre, es poner a Manfredita en el centro y serviros mejor, ¿no? Y en este caso, bueno, pues intentamos que sigáis con esa capacidad de tener control sobre lo que os llega y que a la vez, pues, no necesitéis estar todos los días entrando o usando Manfred Daily, nuestro canal de Telegram, para enteraros de qué ofertas nuestras se publican. De acuerdo, Yago. Muchas gracias por pasarte. Gracias por contarnos las alertas de ofertas de empleo. Y bueno, Chris se ha dejado ya, me parece, el link por ahí.
Así que en el chat tenéis por si queréis activar, reactivar, modificar, eliminar cualquier tipo de oferta. Gracias, Yago. Chao, chicos. Bueno, pasamos a por el segundo tema de la noche. Vamos a hablar sobre el estado del sector técnico en España. Vamos a hablar sobre el estado del sector IT en España. La pregunta principal es, ¿cuál es el estado del sector técnico en España? Antes de nada, pues quiero lanzar un disclaimer porque evidentemente es un asunto bastante espinoso, ¿no? No obstante, pues queremos tratarlo porque entendemos que tenemos una posición, tenemos a personas dentro del sector que nos van a acompañar hoy por suerte, tanto David Bonilla como David Pardo, que pueden tener esa visión lo suficientemente fundada como para tener un debate sano, fructífero y, bueno, pues al final desde un conocimiento, ¿no? No tanto desde una opinión. Dicho esto, el motivo principal de este directo es que bueno, en las últimas semanas se nos han cruzado un par de titulares o tres que pues nos han hecho reflexionar un poco. Voy a compartir la pantalla. El primero es una noticia, bueno, reportaje, mejor dicho, de 5 días del País, en el que, basándose en datos que dan agencias como pues, Randstad, Page Group, hablan de pues, esta debilitación del crecimiento salarial por la oleada de despidos. Luego también, pues, David compartía por Twitter justo, ¿no? Que pues la necesidad de tener una perspectiva sobre cuál es el estado del sector. Justo, por ejemplo, en este medio de Levante, el Mercantil Valenciano, me lo encontré la semana pasada, hablan de pues, la falta de ingenieros dispara un 40% los salarios de las empresas tecnológicas valencianas. Seguimos un artículo de un medio que habla sobre los layoffs de las Big Tech. Y bueno, hay una parte del artículo en el que se habla justo aquí, ¿no? De el tiempo que tarda en encontrar empleo una de las personas que han sido afectadas por los layoffs. Después de todo este análisis, después de encontrarnos con toda esta información, al final la pregunta que surge y la pregunta que vamos a intentar responder hoy no es tanto cuál es el estado del sector, que también, sino más bien de qué forma podemos informarnos, ¿no? De qué forma podemos tener una imagen completa realmente del sector, de qué forma podemos entender cómo está el mundo IT en España o el mundo IT que conocemos, cuando en realidad la información que nos llega, bueno, pues puede tener esos tintes de contrariedad entre una y otras. Entonces, la pregunta al final es, ¿hay lagunas en el conocimiento que tenemos del sector o por contra la situación es apocalíptica? Para responder a esta pregunta, yo evidentemente no lo voy a hacer porque ese es un jardín que no voy a pisar esta noche. Antes de nada, nos están saludando por el chat. Sí que va el chat. Nos está llegando por aquí tus saludos. Un saludo, compañero. Como decía, es un jardín que yo no voy a pisar esta noche. Para ello me acompañan David Bonilla, fundador y CEO de Manfred. Aquí ya tenemos por aquí, que por cierto, como dato curioso, es la primera vez que pisa este canal de Twitch. David, bienvenido. Claro, me siento honrado de estar aquí y rejuvenecido. O sea, a mi edad ser streamer. O sea, vamos, mis hijos a partir de ahora me van a ver con otros ojos. Bueno, además también tenemos a David Pardo. David, lo que pasa es que estás muteado. Me parece que tienes que mutearte tú manualmente, si no te importa. Es correcto, Antonio. Estaba por Ahora aquí sí. muteado. ¿Qué tal, Decía, David, también? yo Bienvenido. soy mucho más viejo que mi querido tocayo, pero tampoco había estado nunca en un stream en Twitch. Con lo cual, para nosotros, para los señores mayores, es un momento fantástico. Estamos muy felices aquí compartiendo un rato con un joven como tú, Antonio, y hablando de cosas que decías tú, que tenemos conocimiento del sector. Bueno, sabemos, quiero decir, tenemos experiencia. Conocimiento no sé todavía, porque no sé todavía si es posible tener conocimiento de lo que se viene, del futuro, y como dicen los de las inversiones, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Pero bueno, lo intentaremos. Pues mira, David, gracias porque has introducido la primera pregunta. Has introducido el primer melón que iba a lanzar. Yo quería empezar esta conversación, este debate, hablando un poco sobre la necesidad de acotar el término, ¿no? La necesidad de hablar sobre el sector como esa masa que nadie sabe medir, qué está dentro, qué no está dentro. Pero vamos a empezar con algo más sencillito. No sé
¿cuáles son los últimos testimonios? ¿Cuáles son las últimas informaciones a las que habéis podido tener acceso? ¿Os han llegado por redes, por prensa, sobre este famoso estado del sector, ¿no? Sobre lo que decía, esa voz apocalíptica o esa voz, por otra parte, que habla sobre, bueno, pues ese crecimiento relativo. Pues por mi lado he estado hablando con, perdona David, por mi lado he estado hablando con gente cerca de la consultoría, compañeros más o menos de las mismas, haciendo las mismas cosas que hemos estado haciendo los últimos años nosotros, y me sorprende que no hay esa visión apocalíptica que estáis mencionando por ahí, o por lo menos no la tienen descontada todavía. He estado hablando con empresas más grandes, sobre todo con empresas grandes o muy grandes, ¿no? Decenas de miles, a cientos de miles de personas, que cuentan con que el año 2023 es un año razonablemente bueno. Yo tengo otra visión también, quiero decir, creo que al final es imposible que no nos lleguen todas las olas de lo que ha pasado en los mercados financieros en los últimos años, pero por lo menos parece ser que la opinión mayoritaria, no coincidente con la mía, dentro de lo que estamos haciendo aquí, es que se vienen tiempos razonablemente buenos, obviamente con alguna olita y con cositas así, pero por mi lado tampoco tengo esa visión, o por lo menos no me cuentan esa visión global, apocalíptica, generalizada por aquí por el medio. No sé tú, querido tocayo, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo, bueno, lo primero que voy a decir es que me parece completamente necesario el alarde de quitarte la gorra para que veamos el pedazo que tienes. O sea, me parece que ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Ni hacía falta el gestito ni nada. Pero bueno, bien. Más allá de eso, a ver, claro, nuestra situación es peculiar porque notamos las olas, pero un poco moduladas, ¿no? Pues primero, no hay ningún apocalipsis, eso seguro. Eso es mentira y el que diga eso está diciéndolo de forma interesada y habría que averiguar por qué le interesa transmitir eso, ¿no? Y si pasa algo, desde luego, no es por las Big Tech. El impacto real en el mercado laboral de las Big Tech es pequeñísimo, o sea, pequeñísimo. Solo una compañía como Infosys o IBM tienen más empleados que todas las Big Tech juntas. O sea, que eso no tiene ningún sentido. Sí que es cierto que yo creo que la situación económica es la que es, que se ha cortado mucho derroche, ¿vale? Que ha habido, o sea, cuando vemos con perspectiva todo lo que han subido las plantillas en los últimos 2 años, pues ves cosas espeluznantes, ¿no? Joder, compañías que han doblado personal y demás. Creo que se han cortado muchas líneas laterales de investigación, desarrollo, productos y demás, y que eso al final hace mucho ruido y se nota en un mercado que está acostumbrado a estar siempre en expansión. O sea, que donde nada más una contracción llama la atención, ¿no? También creo que ese ruido hace que la gente tenga un poco de miedo y que al final se convierta en una especie como de profecía autocumplida. Y yo creo que lo que estamos viendo es una corrección, no sé si necesaria, pero desde luego esperada, que con el tiempo va a quedar en poca cosa, porque la informática sigue comiéndose el mundo y es una tendencia que veo imparable. No veo que vaya menos, sino que veo que va más. Entonces, cada vez veo que hacen falta más manos y cada vez somos menos gente. Así que lo veo complicado. Yo tengo anotado también eso. Perdona, Antonio, solamente una cosilla que decía David. Dispara, David. Yo tengo anotado también como los temas aquí en mi hoja de papel, donde tengo apuntado absolutamente todo lo que tengo que decir. Eso que comentabas de la menos gente, ¿no? Cada vez somos menos, por lo menos en Europa. Somos de las generaciones muy abundantes. Antonio, tú que eres un joven, Yo que acabo de nacer, sois prácticamente la mitad de los que éramos nosotros, ¿no? Yo cumpliré 50 este año, soy de la generación más abultada de toda la historia de España y se tiene que notar muchísimo eso porque todavía seguimos ocupando hueco dentro de esos puestos de trabajo, pero ya no nos queda tanto, ¿no? Ya nos quedan 16, 17 años a lo mejor de validez ahí en el medio y ya entra menos gente de la que está saliendo prácticamente. Entonces, ese tema tiene que influir. Luego, también lo que decía David, hay bajadas brutales en valoraciones de compañía. Se le ha colgado un poco, me parece. Es que vive en las afueras, Antonio. No te preocupes que yo le hago la cobertura, no pasa nada. Hasta la casa de David Pardo no llega a internet todavía. No, estoy en oficina. Te hemos recuperado, aquí, David, ¿no? Estoy en oficina. Iba a irme a casa a asegurar un poquito la conexión, pero al final me quedé por aquí. Dije, ya que así termino unas cosas que tengo pendientes para mi jefe que nunca se sabe cuándo le puede hacer falta. Entonces,
Ya iremos viendo. Decía eso, que hay muchas empresas pequeñitas que viven que se mantienen o crecen con financiación de fuera. Todas esas empresas al final tienden a buscar financiación fuera, ya sea deuda, ya sea inversión, sea lo que sea. Y estamos en un momento en el que las valoraciones de serie A, más o menos, bueno, sí se mantienen, pero de serie A a serie D hay bajadas de entre un 5 y un 50% en valoraciones. Y eso hace que sea significativamente más difícil conseguir dinero para pagar desarrolladores, con lo cual en el corto plazo se tiene que notar sí o sí. Y dentro de lo que decía David, de salidas de compañías razonablemente grandes a compañías pequeñas, creo que eso se va a frenar y va a hacer que se contenga posiblemente el incremento salarial, por lo menos. Y ahí me callo un poco. Bueno, David ha hecho los deberes, David se ha traído sus datos apuntados en el folio y esto es una buena noticia para mí como presentador de este stream, porque como los dos se llaman David, puedo matar dos pájaros de un tiro. Ha habido de las dos intervenciones, que David, efectivamente, esa es la pregunta. Ha habido de las dos intervenciones dos apuntes que me han parecido muy interesantes, que yo creo que el debate va un poco por ahí, ¿no? Primero es la particularidad del sector, que es, creo que lo has introducido tú, David Bonilla. ¿No? Al final no es cualquier sector, al final es un sector que lleva los últimos, no sé deciros cuántos años, porque a lo mejor yo ni había nacido, quién sabe, pero es cierto que es un sector que ha llevado muchos años en crecimiento y efectivamente pues quizá no sea lo habitual, quizá sea un momento en el que sea un sector, perdón, en el que cualquier mínima contracción, como has dicho tú, David, pueda llamar la atención. Otro apunte que me ha parecido también muy relevante, y esto va un poco en línea con lo que yo introducía de las noticias, de los medios y tal, es que no todos son las Big Tech. Y ahí sí que creo que hay un buen melón que abrir, porque al final lo que ha afectado, por lo menos en los últimos meses, quizá, bueno, no tanto en los últimos años, porque serán otros factores, pero en los últimos meses han sido los layoffs de las Big Tech, de lo que se ha hablado, ¿no? Y con lo que se han justificado todos estos argumentos, en principio, apocalípticos. Sí. Perdón, sí. Sí, o sea, yo creo que no se ha oído que haya consultoras donde ha habido grandes despidos porque los clientes, grandes clientes, ¿vale? La banca, aseguradores, cosas así, están cerrando proyectos, que es algo que sí pasó, por ejemplo, durante el COVID, ¿no? Ahí sí que fue una hostia como una catedral, ¿no? No está pasando. O sea, entonces, bueno, a lo mejor dentro de 6 meses pasa, ¿no? Como dice mi amigo David, pues a lo mejor, o sea, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero lo cierto es que lo que tenemos ahora son correcciones de compañías que han invertido fortísimo gracias a una financiación que era a precio cero, ¿vale? O sea, con el tema del COVID, toda la inyección económica que se metió básicamente no llegó a la gente que más necesitaba, sino a la gente que tenía más posibilidades de invertir y que ahora están cerrando líneas de negocio laterales porque, entre otras cosas, en Estados Unidos despedir es baratísimo, básicamente cuesta cero. Entonces esas correcciones no les pasan factura. Y es más, les viene muy bien. La mayoría son compañías cotizadas y en un momento donde parece que el mercado está inquieto, que tú te quites masa salarial, que tú te quites coste fijo, viene bien en la valoración, que al fin y al cabo es lo que los directivos están buscando porque es donde están sus bonus, ¿no? Entonces, esa es un poco la tormenta perfecta que nos ha llevado hasta aquí, pero no me consta que en consultoras de servicios haya una reducción dramática, mucho menos apocalíptica, de proyectos por parte de clientes reales, ¿no? Entonces, no sé, David, ¿cómo lo ves tú? A mí no me consta. Yo veo alguna cosita puntual, no algo significativo, pero sí que creo que va a suceder lo que sucede siempre. Profecías autocumplidas, tenemos una visión de mercado que se supone que no va a haber un crecimiento de los salarios comparable al que había antes y eso implica que los clientes de las consultoras van a decir, oye, ¿por qué os tengo que pagar tanto? Revisemos tarifas a la baja, veamos alguna cosa, paremos posiblemente algún proyecto que no tenga, como decías tú antes, joder, llevamos muchos años tirando programadores a los proyectos a ver qué sale. Vamos a llegar a una distribución bimodal. Nos estamos dando cuenta de que estamos generando software y el software tiene un coste marginal nulo. Entonces, una vez que está hecho, si está bien hecho, ya no hace falta hacerlo más. Hace que cada vez los proyectos sean más complejos y eso va a hacer posiblemente que determinadas empresas que hace poquito se podían permitir echarle programadores al problema en particular, se lo piensen más, porque van a ser programadores más caros. Porque también estamos en un sector donde
varía mucho el resultado, el rendimiento que da una persona frente al que da el de al lado, ya no solo por las capacidades de la persona, por la formación, por el conocimiento de un dominio funcional, por un montón de cosas. Es un problema muy complejo, muy complejo. Al final, creo que lo que más, o si podemos sacar una conclusión, aunque llevemos poquito rato todavía, ¿no? Pero si podemos sacar una conclusión, lo que decía David, las profecías autocumplidas se llaman profecías autocumplidas porque se acaban cumpliendo, ¿no? Y seguro que va a haber movimientos respecto a lo que algunos artículos que poníais antes, ¿no? En Estados Unidos la gente despedida encuentra trabajo rápido, van a encontrar trabajo rápido, pero va a haber ajustes, ¿no? Y va a haber modificaciones. Y la gente yo creo que va a cambiar determinadas cosillas dentro de esa línea de trabajo. Y estamos empezando a notarlo, yo creo, porque cada vez los proyectos, los decía antes, son más complejos, pero ya ha habido gente delante que les ha pasado. Oracle montó una base de datos un momento determinado, fueron construyendo capas por encima y a día de hoy no creo que nadie sea capaz de entender cómo funciona todo eso, ¿no? O la máquina virtual de Java, o cosas tremendamente difíciles que hasta en nuestra generación aún entendía un microprocesador, aún entendía un chip. Yo escribía ensamblador hace muchos años y entendía cómo funcionaban las cosas. Ahora ya es más complicado. Ya tienes que aportar un valor específico para hacer cambios sustanciales. Y luego hay otra capa donde hace falta mucha gente para hacer muchas cosas, que es chapa y pintura también, ¿no? Es decir, elementos que son menos complejos técnicamente, pero que requieren que los hagan personas. Iremos moviéndonos, entiendo, hacia lenguajes de más alto nivel, apoyos de inteligencias artificiales y cosas de estas por ese lado, pero la capa de gente que aporte realmente alto valor no es solamente que vaya a más, es que tiene que ir a mucho más. Es que al final una persona que sea diferencial a la hora de optimizar un algoritmo de trading, ¿cuánto vale? David, ¿cuánto vale una persona así? Infinito. Están dando caña a David Pardo por el chat, me parece. Bueno. David Bonilla por alusiones. ¿Cuánto vale una persona de trading? Pues vale muchísimo dinero. Yo recuerdo, o sea, es un poco también lo que dice David. Depende de lo que busques. O sea, por ejemplo, si buscas a alguien que te optimice a nivel de bit una transmisión para que cuando hagas transacciones en bolsa llegues 3 milisegundos antes y puedas comprar más barato más. A ver, esto vale millones y hay empresas que están dispuestas a pagarlas, ¿no? Yo creo que hay muchos mercados dentro del mercado, ¿vale? Y es justo lo que ha dicho mi tocayo. Jolín, una cosa es un programador web, otra cosa es un tío de backend. Es que hay mucho trabajo, muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, yo no descarto que, claro, que sí que haya correcciones, que veamos cosas, bueno, en el sector que no estamos acostumbrados a ver. Pero insisto, yo creo que tú la primera pregunta que has hecho es si de verdad viene el apocalipsis, que es lo que nos quieren vender en los medios. Yo creo que por mucha corrección que haya, eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Porque si el apocalipsis es estar como estábamos hace 2 años, es que hace 2 años el sector estaba sanísimo. Y también se hablaba de que estábamos en una burbuja. Entonces, es que para caer a donde estábamos dentro de 2 años, habría que caer muchísimo, ¿vale? Y aún así yo creo que estaremos bien. Entonces, yo creo que estamos muy mal acostumbrados, que no sabemos lo que es una crisis de verdad, ¿eh? O sea, que no sabemos lo que es que se vaya todo a la mierda. Y creo que hay gente que a veces la ves y que parece que están deseando que pase, no sé muy bien por qué, pero por desgracia para ellos no va a pasar. Esa es mi apuesta. Veremos a ver hasta dónde llega todo esto. Hay un tema al final que también se habla, no tanto en prensa, quizá más en redes sociales, ¿no? Donde está el debate, que es lo que tú comentas, David. Justo, si ese retroceso, esa supuesta parada de aumento de sueldos de la que se habla en medios, en cualquier otro sector a lo mejor supondría una crisis, ¿no? La cosa es que si se viene de una situación óptima, lo que haría sería simplemente regresar a una situación menos óptima. No quiere decir que sea una situación negativa, no quiere decir que sea una situación... al final volvemos a la parte anterior, ¿no? La particularidad del sector técnico, que yo creo que es un hecho innegable. Bueno, pero también tenemos la visión de aquella del minero galés, ¿no? De Margaret Thatcher. La probabilidad de un minero de estar en paro para un minero galés en paro es del 100% y va a afectar a gente. Va a afectar a gente que posiblemente lleve menos tiempo en el sector o esté ahora mismo estudiando o tenga una seniority más baja o estén a lo mejor en proyectos que estén a día de hoy aportando menos valor añadido. Y ahí creo que sí que va a haber
cambios significativos para esta gente, ¿no? O sea, si ahora mismo a mí me llamaba un amigo que trabaja en una empresa muy grande, que citó David antes, hace unos meses, y me decía, oye, David, me están ofreciendo una startup, un puesto, una cosa que me gusta bastante, ¿qué hago? Yo le dije, oye, espera un poquito, porque estamos en un momento de mucho movimiento, los primeros en salir suelen ser los últimos en entrar, y entonces yo creo que ahora mismo una de las cosas que nos tienen que preocupar es si somos capaces de, en medio y largo plazo, por un lado, darle cariño a la gente que puede estar en esas circunstancias, y en el otro lado, el río revuelto, ganancia de pescadores. Yo como empresa de consultoría, si soy capaz de amoldarme y de montar procesos para que esta gente que posiblemente no tengan un hueco fácil en otro sitio, los ponga en valor, va a ser magnífico. Es decir, vamos a tener una posibilidad para que esta gente se aporte y además vamos a ser capaces de darles a los clientes cosas positivas y organizar historias. Es decir, yo creo que como en todas partes, igual que la inversión, cuando los mercados bajan es momento de pensar si compramos, ¿no? Por lo menos, aunque no sea comprar, pensar si compramos. Ya no tanto a lo mejor decir vamos a apretarnos el cinturón. Si viene una crisis pequeñita y somos capaces de superarla, pongamos los medios para superarla rápido, pillémosla con cariño. Y yo creo que a nosotros, bueno, y ahora hablo desde mi experiencia empresarial, a Coronet lo que nos hizo fuertes fue la crisis del 2009. Cuando nos tuvimos que reconvertir, nos quedamos con la gente, buscamos cómo éramos capaces de seguir saliendo adelante y fuimos la empresa que luego conoció Bonilla, que luego nos ayudó a hacerla crecer y todo ese tipo de cosas, porque habíamos pasado también ese momento todos juntos, todos agarrados. Y si vienen tiempos duros, espero que seamos capaces de hacer lo mismo ahora en Singular. Ahí lo que abres, David, es un debate que creo que nos vamos a acercar un poco a la metafísica o al menos al concepto de hermanamiento como sociedad. Te quería lanzar una pregunta, David Pardo, a ti, como manager de compañía tecnológica. Aparte de este tema, ¿no? Del estado del sector y tal, ¿cómo percibes la evolución de la atracción y retención de talento desde tu punto de vista personal? Compleja, pregunta compleja, ¿no? Esta es de nota. Sí, porque también creo que volvemos un poco a lo de antes. Hay esa división bimodal, ¿no? Esa parte de un talento muy capacitado con posibilidades están viendo además que hay oportunidades fuera, que hay un montón de posibilidades de meterse en sitios donde aporten muchísimo valor. Y luego hay otro talento que capaz, con ganas de trabajar, pero posiblemente con menos capacidad de entender perfectamente qué es lo que está pasando en todas las capas del sistema. Y de unos y de otros, ahora mismo yo creo que también hay diferencias. Hay miedo en ambos sitios, pero creo que sigue habiendo mucha necesidad de gente muy buena. Entonces creo que esa parte, de momento no han notado, sí, puede que los tiempos empeoren y eso. Y sin embargo, pues gente que a lo mejor eso, como decíamos antes, tiene menos experiencia, conoce menos, ven con más cariño ahora mismo ofertas de trabajo o tiran más hacia la parte de la seguridad que hacia la parte de la aventura, que había más hace pues, un año y medio. Se arriesgaban más a tratar de saltar de 6 en 6 meses o de año en año, de empresa en empresa, que ha sido una técnica positiva desde el punto de vista de ganar dinero, pero posiblemente no tanto desde el punto de vista de conseguir conocimiento de un dominio, ¿no? Y es más fácil, igual que es más fácil contratar a alguien que funcione rápido y que haga, oye, sí, viene de otro sitio, que va pegando saltitos, es positivo para ganar dinero, pero no estoy tan convencido de que sea positivo para luego buscar estabilidad, ¿no? Estás balanceando una y otra. Entonces yo creo que por ese lado sí que hay un poco más de temor, un poco más de miedo a cambiar. Por lo demás, sigue habiendo gente muy buena, muy buena. Yo hoy por la mañana, todavía no he tenido ocasión de verlos, pero hoy por la mañana llegaron un par de chavales nuevos por aquí, por la oficina, y da gusto verlos, da gloria. Me hace muchísima ilusión. Juventud, divino tesoro, que diría el otro David. David Bonilla, ¿cuál es tu visión? A ver, pues yo, claro, como Antonio, como yo no soy manager de compañía tecnológica, sino de una compañía de bebidas y alimentación, ¿verdad? Pues yo no, como todo el mundo sabe, pues yo no tengo una opinión tan cualificada. Pero, a ver, sí, claro, es justo un poco lo que dice David. ¿Qué
¿Qué percibes? Pues que la gente se lo piensa más. Y por eso digo que también creo que estas correcciones son sanas, ¿no? Sí que recuerdo, pues en las épocas más locas del año pasado y tal, que hablabas con la gente y les comentabas, bueno, cuando cambies de trabajo, haz lo que quieras, ¿no? Tú verás, pero mínimo averiguas si el modelo de negocio de la compañía a la que vas es sostenible, ¿no? ¿Vale? Si realmente es una compañía rondera que tiene que levantar rondas de inversión para seguir funcionando, si realmente tiene recorrido, bueno, míralo todo bien, ¿no? Y veías un absoluto desprecio por el riesgo. O sea, gente que da por hecho de que, bueno, pues, que no es que iba a haber trabajo siempre, que lo hay. No, que es que iba a haber trabajo de sobra. Bueno, pues, oye, a lo mejor no es así, a lo mejor te cuesta encontrar un trabajo donde mejoren las condiciones, ¿no? A lo mejor ahora te piensas un poquito más antes de ir a una compañía sin un modelo de negocio sostenible. Vuelvo a decir, por verlo con un poco de contexto, os recuerdo a los dos que estamos en un sector donde tenemos compañías que dicen que en 3 meses forman a un programador y que lo mandan directamente a trabajar. Hostia, que venimos de ahí, ¿vale? Pues insisto, a lo mejor esto es un poco una hostia de realidad que nos viene muy bien a todos, que a lo mejor hace que ya no nos quejemos por esos recruiters tan pesados que nos escriben 5 o 6 veces al día por LinkedIn. Por cierto, hago un llamamiento a recruiters en LinkedIn. A mí no me escribís, cabrones. Que a mí no me ofrecen A mí tampoco, David, si te a sirve de mí no me consuelo. ofrece trabajo nadie por LinkedIn. Cabrones, escribidme a mí, que me siento mal. O sea, parece que soy yo el único idiota, ¿sabes? Al que no le ofrecen trabajo. Como diría Santana, igual es que no eres muy bueno programando. A lo mejor, no sé, o la foto, o lo que sea. Pero a mí no me escriben. Me escriben mucho recruiter para ofrecerme servicios de recruiting, lo cual me raya mucho. Pero más allá de eso, no, pues eso, yo creo que a lo mejor ahora somos un poco más conscientes de que hay frío ahí fuera, que las cosas no son tan fáciles bueno, simplemente aprendemos a ser un poco más maduros respecto a lo que es un mercado de trabajo normal, que a veces va mejor y a veces va peor, ¿no? Los que tenemos ciertos años, pues las hemos visto mejores y las hemos visto peores, ¿no? Y por eso, pues a lo mejor lo tomamos todo con más filosofía. Y eso desde la parte de atracción y retención de talento, pero para las casi 85 personas que hay en el directo, a las que aprovecho aquí, pausa emocional, agradezco que estéis por aquí en nuestro canal de Twitch. David, seguro que les interesa mucho saber al final, como Manfred, ¿no? Pues tenemos acceso a información del sector por parte de clientes. ¿Se nota algún tipo de cambio en volumen, en cantidad, en procesos? Hablas yo, David, David ¿no? Bonilla, efectivamente, sí. Perdón, el programa al final ha sido mala idea, 2 Davides. Sí, nosotros lo hemos notado, claro que lo hemos notado. Antonio, además, para mí me lo preguntas y lo haces perfectamente. Pero Soy el presentador. no, pero claro, yo creo que es importante que la gente entienda cómo lo hemos notado, por qué lo hemos notado y qué significa eso en el mercado, ¿no? A ver, ten en cuenta que a unos recruiters como nosotros no nos llegan todas las ofertas de empleo. O sea, nosotros cuando una empresa tiene una oferta de empleo, pues hay muy pocas, ¿no? Las que tengan líderes más visionarios, ¿no? Y que entiendan lo que es el time to market y los que entiendan que hay que tener partners poderosos como Manfred. Pero esos son muy pocos. La mayoría de las empresas lo que intentan es cubrir esas posiciones por sí mismas, ¿no? Coño, pues voy a poner una oferta de empleo en mi web, anuncio en redes sociales, pongo en cualquier job board y si lo cubro yo solo, pues me evito pagar el fee de un recruiter, ¿no? Entonces, tener en cuenta que a nosotros siempre nos llegan las cosas más complicadas, las cosas que ya han intentado y que, bueno, pues no han logrado cubrir por una cosa o por otra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, en esta situación, pues las empresas reciben muchas más candidaturas espontáneas que antes, ¿no? Y consiguen cubrir posiciones por sí solas que antes no podían hacer, ¿no? Entonces, claro que lo hemos notado, nosotros seguimos teniendo mucho trabajo, pero tenemos procesos que no son los de antes, sino que son aún más complicados. Y eso lo que te hace ver es eso, que las compañías empiezan a recibir más candidaturas espontáneas, que tienen más candidatos orgánicos, pero no que haya menos curro. Sí hay menos curro,
o hay menos ofertas, que es diferente, pero no menos curro. O sea, no creo que ahora el porcentaje de informáticos en paro sea muchísimo más grande que el que había hace 6 meses. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que diferenciar, que haya menos ofertas en un sector donde había mucha más demanda de gente que oferta de gente. No quiere decir que haya menos gente trabajando, sino que hay menos ofertas. Y ya está. Y una duda rápida, David, al respecto de esto. ¿Notáis diferencia de calidad? Es decir, ¿bajan nivel de ofertas con menos seniority? ¿Bajan con la gente que cobraba más? ¿Veis ahí diferencia desde el lado de No, lo que vemos es que, bueno, ya sabes que yo siempre defiendo que los salarios y demás no lo determinan el valor que aportas, desgraciadamente, sino la oferta y la demanda, ¿no? Que siempre pongo el mismo ejemplo, que si fuera por valor aportado, un bombero siempre ganaría más que un informático, y desgraciadamente o no, no es así, ¿no? O una profesora o un profesor de guardería debería ganar más que un informático, y no es así. No, lo que vemos es que las empresas, digamos, están más dispuestas a pedir cosas por las que antes no pedían, porque notan que tienen más candidatos y que pueden bajar un poquito los salarios, ¿no? Pero el que piense que esto va a tener un impacto brutal en salarios se está equivocando, ¿vale? O sea, si crees que ahora vas a poder contratar a alguien por un 33% menos de lo que pagabas hace 6 meses, se te ha ido la pinza. O sea, no estamos en ese punto. El punto en el que estamos es que antes, por ejemplo, era muy complicado contratar a alguien de forma presencial, haciéndole ir a la oficina. Ahora puede que encuentres candidatos que estén dispuestos a ir a oficina, ¿no? Eso es lo que notamos. ¿Que baja la calidad del candidato? No, desde luego. Y luego, claro, el tema de las ofertas, a lo mejor hay ofertas de mierda, ¿sabes? Hay compañías que están intentando poner ofertas de mierda, pero como nosotros no las llevamos, pues a mí no me llegan, ¿sabes? Pero bueno, puede pasar, no lo sé. Al final es un tema complicado porque, bueno, venimos hablándolo y yo creo que es una de las primeras conclusiones que se pueden sacar. Sin duda es un asunto con muchísimas aristas, ¿no? Entonces, verlo desde fuera y creo que es lo que complica un poquito también el papel que tienen los medios de comunicación y el papel que tienen los reportajes que hemos compartido y así. Al final, ver la situación del sector desde fuera del sector se hace difícil, considero. Vosotros, los dos, y que responda primero el más rápido, ¿por qué medios o por qué partes os informáis sobre estas noticias sobre el sector IT en España? Twitter, sin duda alguna. Y de momento no hay... A mí me hubiese gustado dejarlo con todo el lío de Musk y todas esas historias, pero es imposible. Es decir, sigue siendo herramienta irreemplazable para conectar con gente que habla de lo mismo que tú, aparte de lo muchísimo que le debo. Y de momento no se me ocurre ninguna otra forma más que tener un feed razonablemente bien curado de gente que sabe de lo que se está moviendo, unas cuantas listas, una forma de gestionar todo eso. Pero Reddit está funcionando bien, razonablemente bien en algunas cosas, pero es un mercado mucho más americano. En España funciona regular y no se me ocurren muchas más formas así de estar enterados de noticias tecnológicas de primera mano, ¿no? De segunda mano. Luego lo que es información ya procesada y todo ese tipo de cosas, sí hay más. Pero bueno, y estaría Twitch, pero hay gente contando cosas interesantísimas, pero no da la vida para dedicarle todo el tiempo que sería necesario para estar pendiente de los vídeos. No sé, querido tocayo, ¿tú también usas mismas técnicas que yo? Pues sí, a ver, yo la verdad es que para mí Twitter es quizás la fuente donde saco luego enlaces, ¿no? Donde investigo cómo están las cosas. Y sí que es verdad que yo tengo la suerte un poco de tener el sensor que es Manfred, ¿no? O sea, nosotros al fin y al cabo tenemos miles de Manfreditas, de gente que nos cuenta, nos dice, nos habla, de gente que nos escribe, o por lo menos me escribe por DM, de clientes incluso, y que nos cuentan un poco cómo está el sector, ¿no? Pues lo que contaba aquí el camarada del metal, David, el otro David, que está en el chat ahora mismo, sobre Wabi, ¿no?
que se habían cargado a toda la gente que tenían en España, desgraciadamente, pues algo que era visto, ¿no? Desde hace tiempo, pero que no comentábamos pues porque ellos mismos nos habían pedido que no dijéramos nada, ¿no? Y como eso te podría decir de startups que sabemos que va mal porque, bueno, pues les ha pillado con el carrito de helado esta coyuntura donde buscar financiación es más complicado y lo sabemos prácticamente de forma inmediata, ¿no? Algunas que son más conocidas, otras que menos, algunas que os sorprenderían, otras que no, ¿no? Entonces, a nivel de cómo está el mercado, te diría que mi principal fuente es Manfred, o sea, eso es un valor añadido que es brutal. Y luego un poco para ver lo que está pasando realmente, yo no he encontrado nada hoy por hoy mejor que Twitter. Yo no lo he encontrado. Bueno, Mejor. mencionaban por ahí el club. Algún chat de WhatsApp también funciona bastante bien para estas cosas, ¿eh? A ver, tenemos los típicos canalitos privados, ¿no? De gente que te cuenta, que te dice qué tal, ¿no? Sí, claro. O sea, pero al fin y al cabo es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? De esos DMs, esa información de Radio Makuto que se va pasando de unos a otros y que la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Como se dice siempre, ¿no? Valgo más por lo que callo que por lo que digo, ¿sabes? Pues con esto igual. Y dentro de Twitter, ¿esa información os llega como medios de comunicación que la publican o referís más a la parte de conversación que se genera en Twitter? Persona a persona, yo por mi lado. Uh-huh. Tengo demasiados amigos que a día de hoy afortunadamente sí son amigos, la mayor parte de ellos de fuera de Twitter, que cuentan cosas interesantes. Entre ellos, a David Bonilla lo conocí lo escuché en Twitter en su momento, luego fui un día a hacer de fanboy y saludarlo ahí en su conferencia y al final hemos acabado compartiendo momentos familiares, amigos, todo este tipo de cosas. Pero hay mucha gente que esas relaciones personales que trascienden a Twitter, pero es gente interesantísima que sigue contando cosas, ¿no? Gente que está metida en temas de inversión, en temas de fondos, en temas de empresa, en temas de tecnología específica, en empresas grandes, empresas más pequeñas. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en David Pereira, que está metido también en una tecnológica importante con un puesto de relevancia y estuvimos todavía tomando unos cafés en Navidades, que es de aquí de Coruña. Gente con la que coincides en la vida y escuchas lo que te cuentan, ¿no? Estás pendiente un poco de cómo... Y en un momento dado puedes mandarles un mensajillo y decirles, oye, esto que comentas por aquí o esto que me ha salido por aquí, ¿cómo podemos profundizarlo, ¿no? Incluso Twitter específico como punto a punto, como red de comunicación punto a punto. David Bonilla, cuando te ha llegado alguna información sobre el sector por parte de prensa, en general, ¿qué te has encontrado? Hablamos en general, siempre en términos generales, porque es muy difícil, evidentemente, hacer referencia a cada uno de los artículos y piezas que hemos leído, pero ¿tienen esa tendencia de apocalipsis quizá por no tener la imagen completa o...? A ver, ten en cuenta que la prensa al fin y al cabo tiene que crear piezas que su audiencia quiera consumir. Entonces, hay cosas que Por desgracia. Por desgracia, se dedican a eso, ¿no? Pero hay contenidos que a ti y a mí nos pueden parecer súper interesantes, pero que a ellos les interesan cero porque no venden. O sea, un contenido de matización de, oye, cuidado, sí, que mira, que hay despidos, pero escúchame, que no es para tanto, pues no parece un titular, ¿verdad?, que venda mucho, ¿no? Sí que es cierto que hay medios que al fin y al cabo el sector acaba respetando más que otros, o te diría que incluso periodistas, ¿no? Y que intentan un poco pues, ir más allá de lo normal, ¿no? A mí personalmente, no sé, te podría decir 3 o 4 nombres que sí que sigo, que considero que, bueno, por lo menos intentan averiguar un poco lo que hay más allá del ruido, ¿no? Y que matizan cosas, ¿no? Y sí que tengo que incluso me he encontrado con periodistas que me han llamado para intentar conseguir alguna fuente, algún dato que pues, corrobore el artículo que vende, ¿sabes? Y decirles, mira, no es así, te explico No y echar atrás el contenido, ¿vale? Pues para mí es un profesional en el que yo, pues sinceramente, acabo creyendo, ¿no? Pero creo que tenemos que entender bien lo que es la prensa, lo que es la prensa de este país, que desgraciadamente es un colectivo súper maltratado, súper mal pagado y que tienen que sacar contenido a cholón, que te voy a decir a ti que no sepas.
Antonio, no por Manfred, sino por la profesión de periodista, quiero decir. Cualquiera que no, sí, sí. No por Manfred, sino porque sabes cómo está el percal y los medios con los que cuentan, ¿no? Entonces, muchas veces le pedimos aquí a la gente en España que sean el New York Times, ¿sabes? Pero aquí no paga una suscripción ni Dios, ¿sabes? Entonces, hacen lo que pueden con lo que pueden, ¿no? Pues eso, al final y al cabo te vas dando cuenta de profesionales que hacen lo mejor posible, pero tenemos la prensa que pagamos, que no se nos olvide. Cabe la posibilidad de que se piense que el debate se nos ha ido de las manos, pero explico al final por qué no. Nosotros, pues como comenta David Pardo, también comentaba David Monilla, tenemos esa capacidad siempre, estos canales, ¿no? Twitter, te creas una timeline en la que hay personas que comentan todo tipo de opiniones y siempre con su fundamento se genera conversación, pero en realidad tampoco nos podemos engañar. A la gente, a la inmensa mayoría de la gente, lo que le llega es la información que se publica en prensa, la información que se publica en grandes medios, que de ahí viene un poco lo que comentaba en la introducción, ¿no? El motivo de este debate. Evidentemente sería un poco hipócrita y sería un poco, bueno, pues insuficiente cerrar el debate con la prensa tiene la culpa de todo, porque efectivamente, como bien dice David, y evidentemente yo también lo conozco de cerca porque por formación soy periodista, la prensa no hace las cosas a malas, sino que atraviesa un mal momento, pero la consecuencia que ese mal momento trae es que la imagen que le llegue a la gente del sector sea la de, pues, la que hemos visto en los titulares que comentamos, lo que dice David, lo que vende. No vende decir, esta situación con los layoffs va a bajar, va a detener X salarios que se van a quedar, no obstante, en tanto, sino vende quitar la segunda parte porque es evidentemente la que no pega. David Pardo, no sé qué opinión te genera. Pues yo creo que la prensa dice siempre cosas correctas, menos cuando hablan de algo que yo sé. Es decir, entonces tengo una cierta desconfianza por ese lado. Por otra parte, yo estoy casado con una periodista, no puedo decir nada malo. Si no, me escuchan y la liamos. Pero ahondamos un poco en lo que decía antes David. Estamos en un mercado relativamente pequeño. España es un mercado pequeñito. Como país en tecnología somos una esquina de ningún sitio y al final no tenemos tampoco medios suficientemente precisos como para ser capaces de entretener a un público suficiente como para comprar suscripciones, ¿no? Para hacer vivir todo eso. Si hay periodistas muy solventes, que cuentan cosas con muchísimo sentido, pero normalmente es difícil que se metan en tecnología porque además no es un sector muy noticiable. Al final, incluso aunque haya despidos razonablemente masivos, es gente que dentro de 3 semanas la mayor parte va a estar trabajando en otro sitio, ¿no? No es un drama humano, no es un drama social. Incluso algunos a lo mejor se tienen que reconvertir en el futuro, tampoco va a pasar nada al respecto, ¿no? Entonces, desde ahí, partiendo de esa posición de privilegio, creo que es muy difícil que en prensa sea suficientemente representativo, pero tampoco pasa nada. Es decir, nos iremos enterando un poco de las noticias. La gente que lea más prensa en papel o prensa digital irá viendo determinadas cosas más masticadas, a lo mejor con menos en la punta de lanza, y a lo mejor los que salimos perdiendo son los que estamos todo el día pendientes, ¿no? Porque también es como las inversiones en un fondo indexado, ¿no? Hay altibajos, pero la idea es que vaya más o menos a larguísimo plazo las cosas subiendo poco a poco y adquiriendo más valor. Y en este caso, si nos preocupamos más por las oscilaciones que por la tendencia global, y ahí estoy totalmente de acuerdo con mi querido compañero y tocayo en que la tecnología va más, y si a día de hoy el 95% de la gente usa tecnología, dentro de 10 años la van a usar más y va a ser más importante saber de lo que estamos hablando y va a ser más necesario tener conocimientos técnicos de qué es lo que está pasando por debajo, incluso para entender qué es lo que se le puede pedir a un ordenador o a una inteligencia artificial. Yo creo que el sector va a seguir ascendiendo, la gente va a seguir estando más y más preparada y seguiremos dentro de ese nivel de complejidad que va a ser complicado, pero joder, hay que agarrarlo. David, asentías, no sé si querías responder algo. No, o sea, que bien habla mi tocayo, o sea, sin más. Yo estoy esperando a que saques los temas interesantes como CSS, lenguaje de programación o no.
Bueno, pues, David, no sé si me has escuchado al inicio del streaming, que tenemos que hacer 55 streams en una semana, así que vamos a dejar todos esos temas candentes para... Eso da para tema de conversación. Yo quiero sacar algo que quizá, bueno, por ser positivos o por traer esta atmósfera de positivismo por aquí, que sería un poco hemos llegado a la conclusión, efectivamente, como dices David Pardo, tampoco se puede controlar esta parte de la prensa porque es un sector pequeño, entonces evidentemente no es una solución, pues vamos a buscar soluciones. Quiero decir, como personas que forman parte del sector, también hay un cierto interés y yo lo percibo, ¿no? En mi día a día sí que hay un cierto interés por la gente que está dentro de hablar y de comentar lo que realmente están viviendo en su día a día. Iniciativas, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo podemos darle voz a la realidad que vosotros vivís en vuestro sector? La buenilista, ¿no? Y pues, tío, también este stream de Twitch. Sí, sí, A mí no, por me está supuesto. gustando. A mí me está gustando como posiblemente con invitados más interesantes, pero seguir trabajando en esa línea, porque está funcionando bien. Yo creo que es un sitio donde si a la gente le das esa ocasión de contar cosas de las que realmente sabe, no como aquí, que David y yo somos opinadores profesionales, seguro que se pueden sacar resultados interesantes. ¿Verdad, Tocayo? sí, nada, estaba leyendo aquí en el back channel que David Pombar decía, saca el tema, ¿es singular una empresa tech? No monopolicemos el debate, pero me parece otro temazo, o sea, para que lo saques otro día. Aquí no nos cortamos de nada, David Pombar, aquí no hay censura ninguna. A ver, yo claro, ¿qué te voy a decir? Tú me dices, ¿dónde informarte? Yo te voy a decir, pues en la bonilista, joder, porque la escribo yo. Pero más allá de eso, es verdad que yo creo que falta ese órgano un poco que nos aglutine a todos. Yo estoy mucho con Tocayo en el sentido de que Reddit se está convirtiendo cada vez en Reddit y cosas como Hacker News se están convirtiendo un poco como puntos de unión, pero no hay un sitio de referencia, ¿no? Antes yo creo que lo había, pero no hay un sitio de referencia donde se aglutine todo el sector y donde puedas ir a buscar un poco la señal más allá del ruido, ¿no? TechCrunch hace tiempo estaba muy bien para temas startupiles, pero temas startupiles le van a sonar marcianos a mucha parte del sector. A nivel nacional, joder, pues teníamos un GenBeta y tal, pero yo creo que eso ya no o sea, ahora mismo no podríamos considerarlo como un medio de referencia, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor falta eso, falta ese órgano, digamos, que aglutine un poquito pues el que está pasando, ¿no? Pero desde luego Echamos de menos barra punto. echamos de menos Barrapunto, por ejemplo, pero creo que no se le puede pedir a la prensa generalista que interprete ese papel. Es injusto. Es como si le dices a la prensa generalista que no refleja la realidad del sector de la ingeniería industrial. Hostia, pues ya lo siento, ¿sabes? Es verdad que es lo que vende. Pues joder, estos informáticos que son unos cabrones que ganan un montón de dinero, pues ahora están todos en el paro. Pues es lo que vende, ¿sabes? Es un poco lo que la gente también a lo mejor quiere escuchar o le llama la atención, ¿no? Y pincha y ve el artículo. Creo que es parte de responsabilidad de todos de intentar contribuir con contenido. A lo mejor lo que ha hecho Tocayo en este canal o en cualquier otro, pues empezar a generar ese contenido propio entre todos, ¿vale? Que insisto, que mande esa señal más allá del ruido, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con una pregunta redonda para cerrar, evidentemente, ponerle un punto final, un punto sobre la I o un punto final, lo que vosotros preferáis. Y no sé quién prefiero que me responda antes. Lo vais a decir vosotros, de hecho. Bueno, por aquí dicen 20, pues sí, ¿no? Si volviera a 20, nada más ahí, mira que yo se lo viví, ¿eh? O sea, yo entré en tiempo 20, fíjate. David Pardo, ¿cómo percibes esta pregunta metafísica complicada? ¿Cómo percibes el estado del sector técnico en España? Creo que necesitamos, como en el sector técnico, como en el resto de los sectores, necesitamos más empresas grandes, necesitamos más competitividad, necesitamos más economías de escala. Creo que somos muy, muy buenos individualmente, pero faltan iniciativas suficientemente grandes que nos lleven a competir con la gente de fuera. Y me parece que las pocas iniciativas suficientemente grandes que ha habido en España al final han sido absorbidas por ciertos intereses que a lo mejor no son específicamente empresariales y es complicado, es complicado. Hay empresas
buenas, que están trabajando bien, pero no tenemos suficiente deep tech, no tenemos suficiente tecnología pura, suficiente tecnología dura, como para emplear a toda la gente, a todos los ingenieros tremendamente capacitados que están saliendo de las universidades españolas, que se están formando aquí dentro. Creo que seguimos teniendo que especializarnos en dominios funcionales, tenemos que buscar más especialización, menos generalización. Al final, si vamos a competir, no podemos competir en precio, tenemos que competir en conocimientos de determinadas cosas y creo que tenemos que buscar sinergias con ciertas industrias que están funcionando bien en España. Y antes David mencionaba ingeniería industrial, creo que nos tenemos que acercar a energía, creo que nos tenemos que acercar a banca, a sitios en los que en España están funcionando las cosas razonablemente bien, pero todavía nos falta esa capa tecnológica que se ha ido a Londres, se ha ido a Berlín a montar software para hacer elementos para banca, elementos para neobancos, para nuevas tarjetas, para todo ese tipo de cosas. Y en España creo que todavía hay muchísimo hueco para hacer eso. Creo que todavía hay muchísimo hueco. Y además creo que hay dinero, hay capital, creo que hay interés por parte de la gente y creo que hay gente capacitada, ingenieros capacitados para llevarlo adelante. Faltan iniciativas y falta querérnoslo un poco. Eso que dice Pombar ahí, más deep tech y menos ingenieros haciendo crudes. Vale, me sirve. Me sirve, ¿no? Por eso te lo he compartido. David Bonilla, reflexión final. A ver, pues siento que parezcamos de un solo color, ¿no? Pero coincido mucho con David. A ver, creo que nos hace falta esa economía a escala que comenta, en el sentido de, creo que somos muy capaces de montar empresas de 150 personas, de 1.500 ya es un poco más complicado y de 15.000 ya no te cuento, ¿no? No porque haya que montar empresas de muchos empleados, sino que aporten mucho valor, me refiero a ese volumen, ¿no? Y para tener directivos que sepan gestionar todo eso hace falta experiencia, y cagarla una vez y dos veces, y yo creo que es donde nos llevan pues ventaja en otros países que ya han pasado por ahí y a nosotros aún nos queda, ¿no? Y tenemos que aprender a ser un poquito más ambiciosos, ¿no? Más allá de eso, pues sí, desde luego, también la apuesta por la tecnología pura y dura, ¿vale? O sea, el aportar valor. Hay muchísimas compañías haciendo mucho dinero con un CRUD de mierda, ¿eh? O sea, eso tenemos que tenerlo claro. El 99% de los SaaS son un CRUD de mierda. Pero es verdad que tenemos que intentar buscar, o sea, esa tecnología que no existe y que creamos, ¿vale? Para aportar valores. Yo creo que está la clave de que nos paguen no por horas, sino por ese valor aportado, que es la clave para poder escalar. Bueno, pues David y David, muchísimas gracias por pasaros y por tener esta conversación. Bueno, yo creo que han salido cosas y temas interesantes. Ya, ¿Te así, quieres, solo. ¿Te quieres quedar más tiempo, David? Un par de horitas más, ¿no? Si quieres, dime. Esto no cierra. Tengo que ir a hacer las cenas. Lo dicho, muchísimas gracias por pasaros y bueno, espero que hayamos sacado algún punto que os haya parecido de interés. Pues nada, muchísimas gracias a los que nos han estado escuchando. Me lo he pasado bomba. Un gran placer estar por aquí. Lo mismo digo, ha sido un placer y nada, sí, yo ya me siento streamer, o sea que hasta que he empezado quiero seguir. Poca broma, avísanos para más. Han empezado a poner por el canal, por el chat, el rollo de los videojuegos. Ahí se ve una nueva línea editorial claramente. Habrá que estudiarla. ¿Qué te parece, Antonio? Ya tengo como... Hombre, eso y la gorra de Bonidente, Bryce Moure te convalida el stream. No tengo la gorra por aquí, maldita sea. Seguro que sí. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias. Yo voy a simplemente ya despediros a todos los que estáis por aquí, las casi 80 personas que habéis aguantado hasta el final. De verdad, gracias por el apoyo que nos dais, porque, bueno, al final, como hemos comentado con David, con los Davides, ya tienen ese nombre de por vida. Todos estos lugares que estamos creando son lugares de conversación, ¿no? Sitios en los que queremos que se genere debate, los que queremos que se genere una interacción, en los que nos queremos acercar a vosotros como comunidad. Y una cosa que David Bonilla siempre ha dicho, a mí me parece que es preciosa, que es, bueno, pues devolveros o compartir con vosotros pues un pequeño porcentaje de lo que como comunidad hacéis, que es lo que sois.
como hemos dicho en el inicio, podéis dejarnos cualquier tipo de sugerencia que nos va a encantar recibirla y vamos a intentar aplicarla. A los que habéis comentado el tema de videojuegos, yo ya lo he pensado y yo creo que lo voy a hacer. A mí no se me dan muy bien los videojuegos, pero oye, nos ponemos aquí a cascar y a echarnos un wow y a tope de power. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo.